El sistema circulatorio tiene como principal función la remoción y el aporte de gases, nutrientes, hormonas a los diferentes tejidos del cuerpo, lo cual se cumple mediante el funcionamiento integrado del corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El gasto o débito cardíaco que conocemos corresponde a la suma de estos diferentes flujos sanguíneos regionales. En condiciones normales, estos flujos se van a regular o diferenciar por mecanismos que sean de carácter local o general, como el pH, el tono simpático, las hormonas, entre otras. Por tanto, podemos decir que la función fundamental del corazón es la de responder de los cambios, a los cambios de demanda que tienen los flujos regionales y del retorno venoso. La ley de Frank Starling es un principio de la fisiología cardíaca que describe la relación entre la precarga y el volumen sistólico del corazón. A hablar de la precarga es el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas del corazón y el volumen sistólico es el volumen de sangre que el corazón eyecta en cada contracción. La ley de Frank Starling establece que cuando aumenta la precarga, también aumentará el volumen sistólico. Esto se debe a que el estiramiento del músculo cardíaco provoca una mayor fuerza de contracción. Esta ley es fundamental para que entendamos cómo funciona el corazón y las patologías como la insuficiencia cardíaca. Les voy a presentar las estructuras de la unión de actina y miosina. El sarcómero se compone por dos tipos de filamentos gruesos de miosina, que es una proteína formada por cadenas de alto peso molecular dispuestos en hélice. En sus extremos se separan y forman la cabeza de la molécula. Y el segundo son filamentos delgados que contienen una doble cadena de actina. Está dispuesta, esta también es en forma de hélice y tiene filamentos de triopomiosina y acúmulos de troponina. El sarcómero está formado por dos tipos de filamentos unidos interdigitadamente. El más grueso, compuesto por miosina, y el más delgado, principalmente por filamentos de actina. Y la miosina está constituida formando puentes cruzados que interactúan con los filamentos delgados y asimismo hacen una contracción. Proceso de contracción del sarcómero. Consiste en la unión de las cabezas de miosina con las moléculas de la actina, con el desplazamiento de la actina hacia adentro del sarcómero debido a un cambio espacial de las cabezas. En estos tres dibujos se puede explicar un poco mejor el proceso de contracción. En el dibujo A tenemos la unión de las cabezas de miosina y la actina. En el dibujo B, el cambio de la estructura del desplazamiento de la actina. Y en el dibujo C, el desplazamiento de la unión. Y para explicarlo un poco más fácil, tenemos estos dos dibujos que la parte de arriba es cuando el sarcómero está relajado, digamos, y la parte de abajo se puede ver un poco más junto, que es cuando está contraído. La relación entre fuerza, longitud y velocidad de la contracción. Las dos características fisiológicas fundamentales para entender la mecánica del corazón son la relación fuerza-velocidad y fuerza-longitud inicial. En el acortamiento de una fibra aislada que se contrae contra cargas crecientes, la velocidad de acortamiento es menor cuanto mayor es la fuerza desarrollada. En la relación inversa entre fuerza y velocidad se explica por qué el desarrollo de fuerza inhibe el desacoplamiento de las uniones actino y miosina. En la contractibilidad miocárdica se puede asociar con la velocidad máxima del acortamiento de las fibras. Respecto a la relación de tensión y longitud inicial, la fuerza generada es directamente proporcional a la longitud inicial. Por otra parte, la elongación de una fibra produce una tensión pasiva que está en relación con su distintibilidad y la tensión activa ejercida por la fibra al ser estimulada se relaciona con ser contráctil. Esta tensión activa ejercida por la fibra es mayor mientras mayor sea la longitud inicial de la fibra, que además se corresponde con un aumento de la tensión pasiva.
En la tensión activa y pasiva en relación a la longitud de la fibra muscular, la curva que está en la parte de arriba se encarga de la contractibilidad y es la curva activa, mientras la curva de abajo es de la distensibilidad y es la curva pasiva. En la tensión pasiva, que es la curva de abajo, también se le puede llamar la curva de reposo y es la función del llenado diastólico y de la distensibilidad del ventrículo. Y en la curva de arriba, que es la tensión activa, su función es la capacidad contráctil del ventrículo, es decir, en una el ventrículo se distensibiliza y en la otra se contrae. La fibra durante el proceso fisiológico de la contracción cardíaca se acorta, ya que la contracción avanza, por lo que la tensión es máxima y se puede desarrollar la tensión propia en la longitud de cada momento dado, lo que significa que durante la eyección la capacidad de generar tensión va disminuyendo junto con la disminución del volumen al irse contrayendo, o sea, acortando la fibra muscular cardíaca.